Muy bienvenidos a este rincón de YouTube de la Fundación, en el que sábado a sábado el Padre Inocencio Llama nos va desgranando la Escuela de María y nos va acercando poquito a poquito a lo que la Gospa nos pide desde Medjugorje. Buenas tardes, Padre Inocencio. Buenas tardes, Jordi. Qué placer ¿Cómo estar en andamos? contacto de nuevo contigo y con tanta gente buena. Fantástico. Pues hoy el Padre Inocencio Llamas nos tiene preparado un tema. Dios escogió a la Virgen para su plan de salvación. Cuando quiere con una oración y adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tratamos un tema después de saludarles, como siempre, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza. Y una vez más vamos a hablar de lo más hermoso que hay después de Dios. Toda hermosa eres María, más que tú, solo Dios, cantaba la canción. Y queremos hablar de el plan que Dios ha querido tener, ¿verdad? Para la salvación del mundo, tomando exactamente la colaboración de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Comenzamos diciendo que nosotros no le damos nada a la Virgen, reconocemos lo que Dios le ha dado y reconocemos cómo ella ha colaborado con Dios, pero nosotros no le damos nada a la Virgen. Lo único que no podemos reconocer, porque no se lo ha dado Dios ni puede dárselo, que la Virgen no es Dios. Pero por más que, aparte de no adorarla, que nunca se adorará más que a Dios, nunca la alabaremos suficientemente, nunca la veneraremos suficientemente, porque es la más hermosa de las criaturas, es la obra espectacular en la cual, ay Dios mío, iba a decir un disparate teológico, en la cual se graduó el Espíritu Santo, como si él se graduara de algo. Pero bueno, eso no lo dije, solo lo iba, me pasó por la mente. O sea, es la obra más hermosa del Espíritu Santo. Realmente no es algo secundario, esto es importante, porque hay personas que cuando nosotros veneramos a la Virgen, hablamos de ella, pues piensan que estamos haciendo algo erróneo contra Jesús, como si la Virgen no fuera cristocéntrica, como si la devoción a la Virgen María no tuviera realmente el centro a Jesús. Y entonces piensan algunos que es lo mismo que la devoción a la Virgen, hablo de los que creemos, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica, porque los hermanos separados, pues ni siquiera, o sea, pobrecitos, ni siquiera saben el puesto que Dios le ha dado a la Virgen, no la aceptan. Pero hay católicos que pues son católicos y reciben los sacramentos, pero no le dan el puesto, mejor dicho, no reconocen el puesto que la Santísima Trinidad le ha dado a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. O sea que todo lo grande, lo bello, lo hermoso y toda la misión que la Virgen tiene, no lo tiene porque ella quiso tenerlo solamente. Dios la llamó, ¿verdad? Y luego ella respondió. Y los seres humanos lo que hacemos es reconocer y agradecerle a Dios, al Altísimo, como dice la Virgen, y también a nuestra Madre. O sea que la devoción a la Virgen no es algo secundario, epidérmico, superficial. Es algo que está en el corazón de la iglesia, está en el corazón de la revelación, está en el corazón del plan de Dios nuestro Padre. Esto es sumamente importante. Bien, eh, voy a hablar un poquito teológicamente previo como para basar esto. No es la primera vez que lo hago, lo he hecho varias veces. El pecado de Adán y Eva fue un pecado sumamente grave. No tenían concupiscencia, no tenían debilidad, ¿verdad? En ellos no había pecado original hasta que no lo cometieron ellos, ¿verdad? Entonces,
estaba la gracia de Dios, porque Dios les comunicó de una vez la vida sobrenatural a Adán y Eva. Entonces, su pecado fue muy grave, no solo porque era contra Dios, también los nuestros son contra Dios, sino porque eran plenamente libres, totalmente conscientes de lo que hacían. Además, Dios les había dicho, si comen del fruto prohibido, ¿verdad? Pues van a conocer la muerte y toda una serie de secuelas. Entonces, el pecado de Adán y Eva y luego los pecados que derivan también de ese pecado que es el origen de todos los males, tenía que ser reparado. Esto es importante. Los pecados hay que repararlos. Ahora, tenía que repararlo alguien que fuera un ser humano, porque el ser humano era el que había pecado. Habían pecado Adán y Eva, o si queremos, Eva y Adán. Entonces, un ser humano tenía que repararlo, pero como el alcance era infinito por el Altísimo, por Dios, no había ningún ser humano que tuviera esa característica de infinito. Entonces, estábamos todos condenados a las penas del infierno por el pecado de Adán y Eva y luego por nuestros propios pecados. Entonces, Dios tiene un plan B después de la creación, que es salvar a la humanidad, simplemente porque nos ama, ¿verdad? Entonces, Dios escoge, elige desde toda la eternidad. Repitan esto, desde toda la eternidad, porque miren, para Dios no hay pasado ni futuro, está fuera del tiempo y del espacio. Dios ve en un solo momento, ve todo desde toda la eternidad hacia atrás y de toda la eternidad para adelante. No lo podemos entender, pero sepamos que eso existe. Dios, para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, dice la Biblia. Eso como para dárnoslo a entender a nosotros. Esto significa que Dios, por ejemplo, a usted, a mí nos ama, como dice la palabra, con amor eterno. Entonces también amó a la Virgen con amor eterno. Entonces Dios desde toda la eternidad, pues sabiendo que Adán y Eva iban a cometer el pecado, además de amar a la Virgen, la elige. Entonces, primera palabra importante que vamos a subrayar, la Santísima Virgen María es elegida por Dios desde toda la eternidad. Decía el gran San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Entonces, Dios elige a la Virgen María, segunda palabra que es bien importante, para que sea su colaboradora. Entonces, la Virgen elegida de un modo especialísimo y luego va a ser colaboradora de la Santísima Trinidad. Claro, como Dios está fuera del tiempo y del espacio, nosotros, repito, no entendemos eso. Dios salvó a la Virgen María primero y la salvó por los méritos que en el futuro nuestro iba a tener Jesucristo en la cruz. De tal manera que Jesucristo salvó también a la Virgen María. Ahora, a nosotros Jesús nos salva levantándonos cuando hemos caído o cuando caemos. A ella por un privilegio especial, ¿verdad? Es privilegiada, la salvó no permitiendo que cayera. Entonces la preservó del pecado original. Por eso la iglesia luego la proclamaría, guiada por el Espíritu Santo, inmaculada, la Inmaculada Concepción. Y todo eso porque iba a tener la misión de darle al Hijo de Dios, que se iba a encarnar, primero su sí con el corazón y luego su cuerpo y su sangre. De tal manera que la Santísima Virgen María, elegida por el Padre y siendo privilegiada, y es la predilecta del Padre. El Padre manda el ángel Gabriel a pedirle consentimiento a la Virgen María para el plan que él tiene. La Virgen podía haber dicho que sí, podía haber dicho que no, dijo que sí. Evidentemente, Dios sabía todo, pero la Virgen era libre en esa decisión. Y la Virgen, ante esa propuesta del Altísimo, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces la Virgen empieza a colaborar también con el Espíritu Santo, porque cuando ella pregunta cómo podrá hacer esto, pues no conozco varón,
Le dice el ángel, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, ¿verdad? De tal manera que el hijo que vas a tener va a ser el Hijo de Dios, porque es el Espíritu Santo, y va a concebir sin colaboración de varón. De hecho, es un milagro, la encarnación del Hijo de Dios. Un poquito teológico esto, pero es importante, es la base de todo lo demás, ¿verdad? Entonces la Virgen colabora con el Espíritu Santo. En esa colaboración colabora con el Hijo de Dios porque se encarna en sus entrañas purísimas. Entonces va a colaborar. ¿Y para qué la escoge la Santísima Trinidad? Para que coopere con Dios en la salvación de la humanidad. Oiga, es un plan de Dios. No fue un plan de San José, ni un plan de la Virgen María, ni un plan de San Miguel Arcángel, ni un plan de... No, 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 no. Es un plan del Altísimo, de la Santísima Trinidad, de Dios. O sea que la escoge Dios. Hay personas que no entienden esto. Nosotros honramos a la Virgen porque es que lo merece, porque Dios lo ha querido. Dios le ha dado una misión y un puesto extraordinario, y además ella ha dado una respuesta maravillosa a Dios, que no solo fue preservada del pecado original, sino que nunca cometió el más pecado, más pequeño, ni el más venial. Es toda llena de gracia, por eso el arcángel Gabriel le dijo, la llena de gracia. Entonces, Dios escoge la Virgen para su plan de salvación. Ese es el tema, ¿verdad? Que ya empezamos a tratar. La Virgen colaborado con Dios. Dios prepara la venida primero de la Virgen en el pueblo de Israel. Ella es como la aurora, y detrás de la aurora viene el sol, que es su Hijo Jesucristo. Es como si la Virgen fuera el último eslabón del Antiguo Testamento y el nuevo eslabón del Nuevo Testamento. Entonces la Virgen María, cuando colabora con la Santísima Trinidad, colabora para que el Hijo de Dios se haga hombre, se encarne, tome carne. Y evidentemente que es así. Podemos decir ahora, ¿cuál es el camino que el Padre escogió para enviar a su Hijo, que luego se llamaría el camino con mayúscula? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue la Santísima Virgen María. De tal manera que si tenemos a Jesús, que es el Salvador, es por obra y gracia del Espíritu Santo y por la colaboración de la Virgen María, lo cual tenemos que la salvación nos vino a través de la Virgen María y el Espíritu Santo. No es la Virgen María la salvación es Jesús, es el único Salvador, pero Jesús nos es dado, lo repito una y otra vez, por obra del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Pero luego, la Virgen María colaboraría en todo con el Hijo de Dios encarnado, primero como madre, llevándolo 9 meses en su seno, ¿verdad? Y madre que lo da a luz de una manera especial, permaneciendo virgen, pues antes, durante y después del parto. Porque lo mismo que un rayo de sol pasa a través de un vidrio sin romperlo ni mancharlo, la Virgen concibió de un modo especial, por obra del Espíritu Santo, a alguien muy especial, el Hijo de Dios. Pues, ¿qué iba a ser difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil, que al mismo tiempo lo diera a luz de una manera que es un misterio también de virginidad, siendo virgen. No es una virgen, es la Santísima Virgen María. No es una inmaculada, es la única, y es la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y luego la Virgen colaboraría primero como madre, luego como maestra, porque ella fue la que enseñó a hablar a Jesús, fue la que le enseñó, y también con San José, ¿verdad? Toda la parte de la historia de la salvación como ser humano, porque Jesús es también verdadero hombre, como Dios lo sabía todo, pero como hombre fue creciendo en edad, en estatura, en gracia, en aprendizaje también, ¿verdad? ¿Y quién fue la maestra? Fue Jesús, colaboradora, madre, maestra, y iba a estar al pie de la cruz con el Redentor. No solo estuvo respondiendo en el momento de la concepción, toda la vida de Jesús fue acompañada de la Santísima Virgen María.
Cuando Jesús comienza su vida pública, empieza ella también a ser discípula de Jesús. Y lo último que hace Jesús, después de habernos dado ya los sacramentos, la iglesia, la Eucaristía entre los sacramentos, ¿verdad? Todos los milagros, nos dio, habiendo ya hasta casi la última gota de sangre en su vida mortal, nos la dio como madre también a nosotros. Por eso es madre de Dios para alcanzarlo todo, madre nuestra para otorgárnoslo todo. ¿Por qué no aparece si la Virgen murió o no murió? Cuando lleguen al cielo le preguntan. Pero hay personas que piensan que la Virgen murió y luego resucitó. Otros piensan que la Virgen no murió, sino que en un abrir y cerrar de ojos, pues el Señor la transformó y la llevó al cielo. Pero la tenemos enseguida en el cenáculo, haciendo la primera novena de la historia. Entonces va a empezar ahora a colaborar con el Espíritu Santo de una manera nueva. Y había colaborado en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Va ahora a colaborar con el Espíritu Santo. Y va a hacer todo eso como madre de la Iglesia, como parte de la Iglesia. El Papa San Pablo VI escribió hace años un documento llamado Marialis Cultus, que nos dijo que no había que separar nunca a la Virgen y su devoción del misterio de la Santísima Trinidad. No había que separarla de la Iglesia. O sea, la Virgen no es como una diosa o un ser extraterrestre que viene ella por su propia cuenta. No, no, la Virgen no hace absolutamente nada que no le indique el Dios uno y trino. Solo lo que Dios le diga. Aún ahora en Medjugorje dice, el Altísimo me ha enviado. El Altísimo me permite estar con ustedes, porque ella siempre es dócil, obediente a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura, ya le comentaba, el arcángel le dice, Dios te saluda, eso significa Dios te salve, con el nombre de la llena de gracia. El nombre que le había puesto San Joaquín y Santa Ana era María. El nombre que le pone Dios es la llena de gracia, desbordante. No es llena así como un vaso que se llena, sino que desborda, ¿verdad? Desbordante de gracia, que halló gracia a los ojos de Dios. Los hermanos separados no se dan cuenta también que en el Magnificat es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La Virgen dijo, de ahora en adelante, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. La Virgen Santísima no se da gloria a sí misma, porque también digo, al ver la humildad, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí, pero sí, al ver la humildad de su sierva, ella se llamó la esclava del Señor, la sirvienta, la sierva del Señor. Entonces, tres nombres, ¿verdad? María, la llena de gracia, la esclava del Señor, la criatura más humilde, la criatura más hermosa por dentro y por fuera. Qué bien correspondió a la Santísima Virgen María. Ella es el árbol y el fruto es Jesús. Si el árbol se conoce por los frutos, como dijo Jesús, al conocer a Jesús, que es el fruto, ¿cómo será el árbol? ¿Cómo es ese árbol realmente maravilloso? Entonces, la grandeza de la Virgen María está primero que Dios la hizo grande. Segundo, que ella correspondió a Dios. Tercero, que siempre cumplió la misión de una manera maravillosa. Entonces, Dios, al final de los tiempos, pues, le dio un premio y una corona de gloria maravillosa, porque gracias a ella viene la salvación para el mundo. La coronaría como reina de cielos y tierra. De hecho, uno de los títulos de la Virgen es reina, ¿verdad? Es reina de cielos y tierra, que debe ser también reina de nuestros corazones. Nos ha dicho en Medjugorje, yo soy la reina de la paz, también la reina de la paz. Entonces, Dios le da confianza a la Virgen. Confía a Dios en la Gospa. La Gospa confía en Dios, que le dice para Dios a través del arcángel Gabriel, nada hay imposible. Y aquella desconfianza de Eva y de Adán, vemos ahora cómo está reparada por la confianza de la Virgen, dichosa por haber creído, le dijo su prima Isabel, y por supuesto el nuevo Adán, que es Jesucristo, su Hijo, porque es verdaderamente Madre de Dios.
porque el que se encarna es la segunda persona de la Trinidad. Realmente la Virgen María es madre del Dios encarnado. Eso sería lo correcto en teología, porque el Hijo de Dios existía desde toda la eternidad. La Virgen no había venido todavía, pero se encarna, se hace hombre. Entonces la Virgen María es hija, madre del Dios encarnado. Entonces tiene una relación especial con la Trinidad. Hija predilecta del Padre, madre del Dios encarnado. El Concilio Vaticano II dice templo especialísimo del Espíritu Santo. La Iglesia ha reconocido por obra del Espíritu Santo la grandeza de María Santísima a lo largo del tiempo. Entonces, hay unos dogmas, como conocemos, la maternidad divina de la Virgen, la virginidad perpetua, ¿verdad? La inmaculada concepción, la gloriosa asunción a los cielos. El Concilio Vaticano II le da algunas, para que dentro de la Iglesia, a la Virgen María, unos títulos muy hermosos. Dice que es abogada, abogada nuestra. Dice que es auxiliadora, que nos protege. Dice que es perpetuo socorro. Dice que es medianera de las gracias, sin quitarle nada al único mediador que es Jesucristo con valor infinito. Dice que es reina. Y el último título que la Iglesia dio de una manera solemne al terminar el Concilio Vaticano II por el Papa San Pablo VI fue María, es Madre de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de la Virgen? Lo repito, colaborar con la Santísima Trinidad para la salvación de la humanidad. Entonces, nos da con el Espíritu Santo a Jesús. Ahora que Jesús ya se subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, la Virgen María dentro de la iglesia, el mejor miembro de la iglesia después de Jesús, que es la cabeza, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, claro. La Virgen Santísima colabora ahora para llevarnos a nosotros a Jesús. Primero nos trajo a Jesús, ahora nos lleva a Jesús. No lo hace sola, dentro de la iglesia, con el Espíritu Santo. Por eso uno de los santos marianos más grandes de la historia, San Luis María Griñón de Montfort, si no el más grande, dice que ad Jesum per María, a Jesús por María, porque por María vino Jesús. Dice, Jesús es el camino más corto para llegar al cielo, para llegar al Padre. Jesús es, perdón, María Santísima, es el camino más corto para llegar a Jesús. Y luego es el camino más fácil para llegar a Jesús. Y es el más seguro para llegar a Jesús. Y ahí yo añado es el más bonito para llegar a Jesús. Entonces, ¿por qué no vamos a usar esta gracia que el Señor nuestro Dios nos ha dado? Claro que Dios con una palabra lo puede hacer todo, pero Él llama a la criatura a colaborar con Él, como llama a los coros angélicos, ¿verdad? Pero también a las criaturas humanas, que somos hijos adoptivos del Dios Padre. Y la Virgen Santísima, pues, es llamada a colaborar con Él por siempre, ¿verdad? A lo largo de toda la historia humana. De tal manera que todos los seres humanos, los católicos, los cristianos evangélicos, los judíos, los paganos, merecen, o sea, merecen, deben saber que la Virgen merece su acción de gracia. Le deben dar gracias a la Virgen porque a través de ella tenemos al Salvador. No hay Jesús sin la acción del Espíritu Santo. No hubiera habido Jesús sin la acción de la Virgen María. Acordémonos, Jesús es el nombre del Hijo encarnado. Antes de encarnarse lo llamamos el Hijo de Dios. ¿Entendido? Jesucristo es el Hijo de Dios, pero cuando le ponemos un nombre humano es Jesús de Nazaret. Entonces la Virgen María es la madre que nos da a Jesús. Y entonces a lo largo de la historia, como Jesús le encargó la iglesia, la Virgen colabora. Por eso hay tantas y tantas y tantas apariciones de la Virgen en todos los países, en las regiones, con distintas características, porque la Virgen se adapta, ¿verdad?, a nuestro modo de ser, hasta a nuestra cultura, porque la Virgen está colaborando. Así como Dios no quiere que nadie se pierda, pues tampoco la Virgen quiere que nadie se pierda. Nos aceptó como hijos y una madre nunca abandona a su hijo. Y nuestra madre, la Virgen María,
nunca tira la toalla con nosotros, siempre está realmente intercediendo por nosotros. Nosotros luego, en la verdadera devoción a la Virgen, pues consiste en conocer la verdad, es honrarla, se llama veneración. A los ángeles, a los santos se les venera, no se les adora. Los hermanos separados no distinguen, no saben esto. A la Virgen la veneramos de un modo especialísimo, de un modo especial. Se la honra, se le da gloria y alabanza. Pero además, cuando una persona aquí en la tierra alaba algo, ¿a quién alaba? A la persona que dio ese algo. Vamos ahora a poner un ejemplo. Si se alaba una pintura, ¿a quién se alaba? Al artista que la hizo. Si se alaba una escultura, ¿a quién se alaba? Al artista que la hizo. Entonces, cuando alabamos a la Virgen, ¿a quién alabamos? Al Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad que la crearon. Esto es importante. Dios no se pone problemas. Hay personas que dicen, yo no sé si amo más, perdón que cambie de voz, yo no sé si amo más a Jesús o más a la Virgen. Ellos no se ponen ese problema. Un hijo no se preocupa si uno ama más a la madre o lo ama más a él. Una madre no se preocupa si ama más a su hijo o lo ama más a ella. Esa es cuestión de nuestras categorías mentales. No hay diferencia entre una cosa y otra. Al amar a la Virgen amamos a Dios. Incluso al amar a los seres humanos amamos a Dios. Porque aquel que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Ahora, ¿cómo no amar a la Virgen? ¿Quién amó más a la Virgen? Dios. ¿Quién ha amado más a la Virgen como ser humano? Jesucristo. Y después de Jesucristo, San José. Entonces, si Jesús la ha amado tanto, como los seres humanos no la amamos a amar. Si Dios además la ha premiado tanto, reina de cielos y tierra, madre de Dios para alcanzarlo todo, madre nuestra, una mujer llena de virtudes, ¿verdad? Con todas las virtudes, todos los dones santificantes, al representar a la iglesia también con los carismas, los frutos del Espíritu Santo. Por eso cuando la ven los videntes, y algunos dicen, y no entran como en una rutina, dicen, no, cada vez que la vemos es como si fuera la primera vez. Es tan hermosa, no podemos explicar y por eso los videntes dicen ya quisiéramos irnos ya, solo viendo a la Virgen. ¿Cómo será ver a Dios, verdad? Y yo me acuerdo de Miriana, pasaba por unas angustias tremendas cuando se iba a la Virgen. Dice, yo la quiero ver siempre. Claro, era un don que tenía. La Virgen dijo, bueno, tienes que caminar en fe, yo estaré contigo. Y pues como sabemos, solo la ve el 18 de marzo, una vez al año. La veremos en el cielo. Pero ya solo ver a la Virgen es tener paz en el corazón. Solo experimentar el amor de la Virgen es tener esperanza. Solo realmente estar bajo el manto de la Virgen María es señal de predilección y de salvación eterna. De tal manera que el que no honra a la Virgen está en una gran ignorancia, en un gran error, no sé si en algún pecado, porque no podemos juzgar a nadie, pero ciertamente en una omisión terrible, porque el Señor nos la dio a nosotros a lo largo de todos los tiempos. Por eso es importante. Y ahora la ha querido poner Dios. Bueno, ahora no. Ya la puso hace mucho tiempo, pero digo ahora en cuanto que la manda a la tierra desde hace 42 años, en este tiempo difícil, dificilísimo, algunos dicen el tiempo más difícil de la historia, con todo lo que tiene que ver con no solo herejía, sino apostasía, satanismo y todo lo que hemos hablado de tantas cosas, ideología del género, la cultura de la muerte. Ante esta situación, Dios dice, voy a mandar a mi propia madre. ¿Lo podía haber hecho Dios así? Sí, pero Dios siempre respeta la libertad de los seres humanos. Dios los llama a colaborar. Entonces, nos llama a ella que es seguro el triunfo. Ella lo dijo. Lo dijo en Fátima y lo dijo también en Medjugorje. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Por eso el demonio se sabe vencido y por eso está furioso y está nervioso. La Virgen no está nerviosa. Sí está trabajando duro porque no quiere que nadie se pierda. Evidentemente, esto es importante. El demonio nunca logró ensuciar con su baba infernal a la Santísima Virgen María. La Virgen es vencedora de todas las batallas de Dios. Entonces, ella es la que está en este momento liderizando como criatura, porque es una criatura, la criatura más hermosa,
la más cercana a Dios para alcanzarlo todo, la más cercana a nosotros para otorgárnoslo todo, pero es la omnipotencia suplicante. Y por eso la Virgen, además trono de sabiduría, nos es enviada para que no solo como madre, sino como maestra, nos enseñe. Estoy usando las palabras que ella utilizó en una de los mensajes del 25 del mes pasado, ¿verdad? Ella nos enseña, nos educa, ora por nosotros, es refugio, de tal manera que la Virgen María tiene una misión para cada uno de los hijos, para cada familia, para cada parroquia, para cada diócesis, para cada país, para el mundo entero. Quisiera compartir, a mí no me gusta mucho cuando predico leer, o sea, ven que normalmente no leo tampoco en las conferencias. A veces, pues cuando es un texto bíblico o un texto de la iglesia, pues claro, hay que leerlo porque son comillas. Pero hoy sí voy a leer un pedacito porque me pareció algo tan hermoso. Yo sé que algunos lo oyeron y lo vieron por los medios de comunicación, es una pequeña parte de la homilía que hizo el padre provincial, llamado también Yoso, ¿no? Como el padre Yoso que había sido párroco, hizo cuando estamos, hay 285 sacerdotes celebrando y 40.000 o más personas en Medjugorje en los 42 años. Y yo me llamó tanto la atención, porque es bellísimo, por eso me van a permitir, ya caemos en Medjugorje también, como esto, como le decía Jordi, al final, seguro que al final vamos a aterrizar siempre en Medjugorje. Abro comillas por lo que nos decía este padre Yoso, ¿verdad? Es hermosísima, quizá comentaré algún detalle en esto, dice el padre Yoso, vamos a ver, dice, todos sabemos que este es un lugar sagrado, fíjese. ¿Y por qué sagrado? Porque aparece la Virgen, claro, la gracia. Esos son comentarios míos. Sabemos que este es en el lugar de muchos comienzos, que este es el lugar de una nueva vida, que este es el lugar de promesas que tienen significado, que tiene una serie de enseñanzas maravillosas. ¿Para cuánta gente es una nueva vida porque han vivido lejos de Dios y se convierten? Han vivido situaciones de pecado y hacen una buena confesión. Entonces dice el padre en esta homilía, Fray Yoso, ¿verdad? Este lugar es el lugar de una nueva vida, es el lugar de promesas que tienen significado. Y una de las promesas es el triunfo de la paz sobre la guerra, de la gracia sobre el pecado. Como dice el himno, le prometemos ser mejores de lo que éramos. Ir a Medjugorje, entre otras cosas, es prometer ser mejores de lo que éramos antes. Y también después de escuchar esta conferencia, debemos prometer ser mejores que ayer y que antes de ayer. Dice así, vamos a ver, le prometemos ser mejores de lo que éramos, que un hombre bueno puede volverse mejor. ¿Usted se considera bueno? Bueno, ser mejor. Un hombre mejor puede volverse más perfecto y un hombre más perfecto puede volverse santo. O sea, fíjese a dónde va. Qué hermoso es esto, de estas palabras tan pedagógicas de Fray Yoso, ¿verdad? Una persona que se ha comportado mal empieza a ser bueno, después empieza a ser mejor, si es mejor, más perfecto, y santo. Qué maravilloso todo lo que supone la presencia de la Virgen Santísima en Medjugorje. Por lo tanto, queridos amigos, continúa el Padre, de donde sea que hayan venido para estar aquí con nosotros esta noche, comencemos de nuevo. Y aplico esta palabra. Cualquiera que esté conectándose ahora o en diferido, pues comencemos de nuevo. Si nos hemos enfriado, si estamos en la tibieza, si dejamos de cumplir los mensajes, empecemos de nuevo. Con Medjugorje se empieza siempre de nuevo y sobre todo en el aniversario comenzamos de nuevo. Decía en esta homilía, nosotros comenzamos de nuevo. Vamos a ver, dice también luego que nos invita a pedir al Señor que limpie nuestros corazones
nuestras intenciones, nuestras vidas. Y luego dice también así: celebramos, hablando de la Virgen, su llegada en el nacimiento. Saben que la iglesia celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. La Virgen dijo en Medjugorje que había nacido el 5 de agosto. Nosotros lo celebramos los 2 días, ¿verdad? Porque la iglesia lo celebra el 8 de septiembre, hay que obedecer a la iglesia, pero hay que celebrarlo también el día 5 de agosto, día de la Virgen de las Nieves, porque la Virgen dijo que había nacido ese día. No va contra lo otro, la Virgen se alegra también de la liturgia que hacemos el 8 de septiembre. También su partida en la Asunción a los cielos, que es el 15 de agosto. Celebramos sus caminos y sus dolores. Celebramos su nombre, el nombre santo de María, sus decisiones. Celebramos sus sábados, sus meses. Junto con ella comprendemos que con Dios todo es posible. ¡Ay, qué bello es esto! Con la Virgen comprendemos que con Dios todo es posible. Tienes un problema que ahorita me viene a la mente. Ayer me llamaba una persona de un X lugar, que tiene el esposo en la droga. Ya no puede más ella, ya no puede más. Dice, ya me estoy enfermando. Y esta palabra ahora me viene como para recordársela a ella y recordar también que no hay nada en nuestra vida que no pueda cambiar. No, es que a ese hombre no le entran balas, es que eso no hay remedio. Ese hijo ya está perdido. Nunca hablemos así. Dice esta homilía: junto con ella, con la Virgen, comprendemos que con Dios todo es posible. Su vida comienza con un encuentro que marcó tanto su vida como la de nuestro mundo, y por eso estamos aquí esta noche, decía el Padre Lloso. Oh, ¿cómo pueden cambiar los encuentros? Ese encuentro suyo comienza con las palabras de un ángel: no tengas miedo, has encontrado la gracia. También les he dicho que la Biblia dice 365 veces, no tengas miedo. Pero van a ver cómo juega con esta palabra el Padre Lloso, para que no tengamos miedo a nada. Dice, no tener miedo es creer. No tengas miedo, incluso en los momentos en los que nada nos queda claro. Incluso entonces, los misterios de Dios nos dan más paz que las soluciones humanas. Si nada es imposible para el Todopoderoso, ¿por qué no sería imposible creer que todo es posible? Qué bonita frase, ¿no? Fíjese, la repito, si nada es imposible para el Todopoderoso, ¿por qué nos sería imposible creer que todo es posible? ¿Por qué debería ser imposible confiar en Nuestra Señora, ya sea que hable a través de su silencio o a través de sus apariciones? Cuando lo imposible ya no existe en nuestras vidas, cuando todo todo se vuelve posible, entonces empezamos el camino, entonces comienza la vida, subrayando de nuevo a María, que es callada y fuerte, tierna, firme, dulce y siempre madre, siempre madre. Esta es una homilía que va a quedar para la posteridad. Deben sacarla en un libro. Y la quería compartir con ustedes. Los que la escucharon la vuelven a refrescar y seguro que escuchan nuevos elementos. Los que no la habían escuchado, oye, la verdad, qué bonita. Gracias, Padre. No me den gracias a mí, sino realmente al Padre Lloso que lo hizo. Continúo abriendo comillas. Él nos sigue susurrando sobre el amor. Los susurros son la mística del amor. Una madre susurra lo más hermoso que existe en ella, el hijito de su amor. Cuando confesamos nuestros pecados, no gritamos, sino susurramos. El susurro es un signo tanto de amor como de sinceridad. Nuestra Señora susurra constantemente y nos dice qué hacer. Qué bello. Si María es aquella por quien Cristo nació, y lo es, y si la iglesia es verdaderamente el cuerpo misterioso de Cristo, y lo es, entonces ella es aquella por quien Jesús sigue naciendo en el corazón de los que creen que nada es imposible. Eso es posible, amigo mío, para ti y para mí. Cuando dejas de creer en lo imposible, todo se vuelve posible con esta dulce Nuestra Señora. Nos recordaba el Padre Lloso
y nos lo dice constantemente cuánto nos necesita. Por eso, mientras celebramos a María, mientras escuchamos las palabras, no tengan miedo. Mientras creemos que lo imposible no existe, mientras recorremos el camino allanado por millones antes que nosotros, mientras sabemos que ella nos dice que la necesitamos, sabemos que Medjugorje es hoy la esperanza de una Europa muerta. Esto es profético. Repito esta frase, me gustaría repetirla muchas veces, pero la repito una vez más, creo, nada más. Vamos a ver, dice así, miren, Medjugorje es hoy la esperanza de una Europa muerta. ¿Y por qué? Por la Virgen. Y continúa, es luz para el resto del mundo, el principio de algo nuevo, que es un lugar para llegar a uno mismo, que es un lugar de paz, que perdona, porque sabemos que aquí vive la verdad, que aquí volvemos a los inicios del cristianismo, que aquí no tenemos miedo de alejar al hombre viejo ante Dios, copia de este mundo. Aquí no tenemos miedo de ser los originales tal como Él nos creó. Aquí creemos en lo imposible. Aquí susurramos las oraciones más sinceras. Por eso cuando vuelvan a casa, se refiere a los peregrinos, ¿verdad? Cuando vuelvan a casa, cuando vuelvan a estar en el mismo lugar y con la misma gente, conviértanse en apóstoles que viven lo que experimentan y creen lo que dicen. Sí es posible, todo es posible con Él, todo es más fácil con María. Empecemos de nuevo cuando lleguemos a casa. Estas fueron las palabras del Padre Yoso en esta homilía. Qué espectacular. O sea, yo hago algún comentario, pero no quiero echárselo a perder porque hablan por sí solas. Empecemos de nuevo. Si usted se apartó, empiece de nuevo. Empiece de nuevo a caminar los caminos de la fe y del amor. Y desde hoy sepamos que nada es imposible para Dios y que todo es más fácil con la Virgen María. Todo está en victoria. Así que ánimo, queridos hermanos, nos entregamos al corazón inmaculado de María. Les bendigo con mucho cariño y le agradezco a la Virgen Santísima, aquí también al Padre Yoso y a ustedes que se conectan con nosotros todos los sábados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por darnos a nuestra Madre y gracias por sus palabras hoy con tanta esperanza y tan optimistas y tan positivas que hoy nos ha transmitido. Gracias, Dios mío. Pues nada, si Dios quiere, como ha dicho el Padre Inocencio Llamas, nos vemos el sábado que viene. Un saludo a todos. Gracias, Padre. Chao, chao, Chao. chao. Chao.